No era Nakun. Apretó los dientes. Patsa finalmente se dejó caer en el borde de su cama y se presionó una mano con fuerza contra la frente. ¿Qué carajo me pasa? Su respiración seguía siendo irregular. El vacío en su pecho solo se hacía más claro cuanto más intentaba no pensar en ello. Entonces, mientras su mano rozaba el montón de ropa junto a él, encontró una camisa. Era la vieja camisa que había llevado puesta al regresar de la casa de Nakun. Patsa se quedó quieto por un segundo antes de levantarla lentamente, casi con cuidado, como si temiera que si se movía con demasiada brusquedad, lo que fuera que quedara en ella pudiera desvanecerse, y en el instante en que la acercó a su pecho, el aroma lo alcanzó, muy tenue, pero todavía estaba ahí. Patsa cerró los ojos de inmediato. El olor de Nakun realmente se había aferrado a ella, apenas tan débil que casi tenía que presionarla cerca para captarlo, pero para él, en ese momento, fue suficiente para hacer que todo su cuerpo se relajara en un solo respiro, como si algo que faltaba desde hace horas acabara de ser devuelto, aunque solo fuera en un rastro. De inmediato abrazó la camisa contra su pecho, como si tuviera miedo de que alguien se la quitara, como si temiera que el aroma fuera a desaparecer otra vez. Hundió el rostro en la tela e inhaló profundamente, una y otra vez, sin darse cuenta de lo desesperado que se había vuelto. La irritación de antes se alivió solo un poco. El vacío en su pecho no desapareció, pero se suavizó lo suficiente como para que casi tuviera ganas de llorar por el alivio. Era exasperante que tuviera que estar sentado ahí abrazando la camisa de un hombre desconocido de esa manera, exasperante que incluso un rastro desvanecido de ese aroma pudiera todavía ayudar, y aún más exasperante que no quisiera soltarla en absoluto. Al final, todo lo que pudo hacer fue abrazarla, sostenerla con fuerza, inhalarla como si fuera algo precioso, y eventualmente quedarse dormido con ella o una apretada contra él. Al otro lado de la ciudad, Nakun no estaba menos agitado. Todo se sentía mal contra su piel. La camisa de su cuerpo se adhería demasiado, lo suficiente como para irritarlo. La tela que normalmente nunca le molestaba, ahora le raspaba contra la piel hasta volverse intolerable. La habitación no estaba caliente, pero su cuerpo se sentía extrañamente asfixiado, como si algo estuviera presionando bajo su piel todo el tiempo. Por fin, se arrancó la camisa con brusquedad. Unos cuantos botones casi fueron arrancados. La tiró a un lado sin cuidado y se quedó en el medio de la habitación con el torso desnudo, respirando un poco más fuera de lo normal. Sus ojos oscuros estaban serenos, sí, pero era una quietud tan tensa que parecía a punto de romperse en cualquier momento. Incluso las flores de la habitación, las que las doncellas habían arreglado ahí esa mañana, eran suficientes para hacerle sentir enfermo, demasiado dulce, demasiado suaves. No era lo que él quería, no era el aroma a lluvia. Desde donde estaba sentado, no muy lejos, Nakin dejó escapar un suave suspiro y se frotó la cara con una mano. Ve con él. Nakun ni siquiera lo miró. No, Nakin soltó una breve risa, sin estar seguro de si estaba más divertido o exasperado. ¿De verdad vas a ser más terco que él? Nakun permaneció donde estaba y respondió con el mismo tono monótono. Ese chico tiene que volver por su cuenta. Nakin lo observó por un momento. Luego murmuró en voz baja como un hombre convencido de que el universo no tenía piedad para los espectadores. Creo que eres igual de terco que él. La habitación volvió a quedar en silencio. Uno de ellos dormía abrazado a una camisa e inhalando el aroma que ansiaba. El otro estaba de pie con el torso desnudo en medio de su habitación, irritado, inquieto y esperando con igual terquedad. Ninguno de los dos estaba dispuesto a moverse primero. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder primero, a pesar de que sus cuerpos ya estaban diciendo la misma verdad, que esta separación no era ni de lejos tan fácil como ambos habían intentado fingir. Patsa se despertó sobresaltado en medio de la noche. La habitación estaba oscura y demasiado silenciosa, iluminada solo por una tenue luz de luz que se colocaba entre las cortinas desde el exterior. Su respiración era pesada y entrecortada,
como la de alguien que acababa de salir a la superficie después de casi ahogarse. Su corazón palpitaba tan fuerte que sentía como si pudiera romperle las costillas. La camisa seguía en sus brazos. Se las llevó de inmediato a la cara como alguien que busca desesperadamente algo necesario para sobrevivir. Pero en el momento en que inhaló, se congeló. El aroma de Nakun se había desvanecido, según ahí, pero a duras penas, demasiado poco ahora como para calmar nada. El vacío en su pecho se agudizó de inmediato. Ya no era simplemente anhelo, ni simplemente frustración. Era un hambre demasiado profundo de explicar, como si cada parte de su cuerpo estuviera pidiendo a gritos algo al mismo tiempo, cada vez más y más fuerte, hasta que se volvió casi insoportable. Apretó la camisa con más fuerza, a pesar de que ya sabía que solo podría ayudar por un tiempo limitado. Un calor extraño corría bajo su piel, su respiración empeoró, sus dedos le temblaban. Cada sensación se volvió anormalmente nítida. Al final entendió lo que Ons había querido decir: celo. En el momento en que la palabra se formó en su mente, su corazón se hundió aún más. Lo odiaba. Odiaba la sensación de ya no pertenecer a sí mismo por completo. Odiaba la forma en que su propio cuerpo parecía estar traicionándolo de una manera tan descarada. Su mente todavía luchaba contra ello, pero todo lo demás en él estaba tirado en otra dirección. Pats apretó los dientes y se obligó a levantarse de la cama. Entró al baño con piernas temblorosas y encendió la luz, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Cuando se miró en el espejo, casi no quiso seguir mirando. Tenía la cara sonrojada, sus ojos estaban brillosos, su cabello pálido estaba despeinado, su respiración era tan irregular que parecía que había corrido kilómetros. No se parecía en nada a sí mismo. Agarró con fuerza el borde del lavabo y bajó la cabeza, intentando respirar profundamente, intentando decirse a sí mismo que se calmara, intentando recordarse que esto era solo un episodio. ¿Qué pasaría? Pero cuanto más luchaba, peor se ponía. Cuanto más intentaba resistirse, más se negaba a obedecer su cuerpo, y eso le dio ganas de llorar, porque este no era un deseo nacido de su propio corazón, no era algo que hubiera elegido, no era algo en lo que quisiera convertirse, y sin embargo, su cuerpo lo exigía sin piedad. Patsy cerró los ojos con fuerza, le temblaba la espalda, no se sentía mejor que un animal atrapado en la temporada de apareamiento, y la idea de esa humillación hizo que su garganta se cerrara dolorosamente. No, la palabra salió ronca y desgarrada, y apenas se parecía a su propia voz. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No quería esto, no quería ser débil de esta manera, no quería que su cuerpo se convirtiera en algo que estuviera fuera de su propio control, y sin embargo, sin importar cuánto se resistiera, sin importar con cuánta fiereza luchara contra ello, su cuerpo seguía negándose a escuchar.